El Colegio de Sonora presenta El presidente de la República, todos los gobernadores, todos los senadores y el 82% de los diputados eran del PRI. Hoy el presidente es del PAN, gobierna el Distrito Federal el PRD, al Estado de México el PRI, ningún partido tiene mayoría absoluta ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados y tenemos presidentes municipales de 7 partidos políticos diferentes. Esas cifras son algo más que el testimonio del pluralismo que se ha instalado en las instituciones representativas del Estado. Son la base de un nuevo trato entre los poderes constitucionales e ilustran una distribución del poder nunca antes vivida en nuestro país. Pasamos de una presidencia de la República omnipotente a otra acotada por el resto de los poderes constitucionales, de un Congreso subordinado en lo fundamental a la voluntad del Ejecutivo, a un Congreso con vida propia, de un centralismo exacerbado a un federalismo primitivo, e incluso la Corte, que durante décadas jugó un precario papel en el mundo político, se ha convertido en un auténtico árbitro entre poderes. Cabe decir que las libertades se han ampliado, que ninguna fuerza política puede imponer su voluntad, que las relaciones políticas se han vuelto más complejas y que acompaña al proceso un desaliento que no se puede ni se debe disimular. Vale la pena entonces acercarse a los déficits de la transición democrática mexicana. Propongo algunos. Empiezo. 1. De comprensión. Tomo como un ejemplo elocuente e ilustrativo el importante libro de Carmen Aristegui sobre la transición. Varias decenas de políticos, escritores y comentaristas fueron convocados por Carmen para reconstruir algunos episodios de nuestro pasado reciente. Expresidentes, líderes de partidos, candidatos, académicos, literatos, de muy diferentes orientaciones, aceptaron platicar con Carmen Aristegui y narrar y repasar desde sus muy particulares puntos de vista capítulos que han conformado el rostro actual de la política mexicana. Narran o comentan capítulos en los que se vieron involucrados, pero también especulan tratando de llevar agua a su molino. Cuentan episodios desconocidos que transcurrieron en una zona de privacidad y recrean acontecimientos públicos conocidos desde sus muy particulares perspectivas. Todos queremos, porque esto incluido en el libro, aparecer como personas coherentes, preocupadas por el bienestar del país, y no son pocos los que aprovechan para ajustar cuentas con sus adversarios e incluso con sus presuntos compañeros. Se trata de una auténtica pluralidad de voces que ilustra la complejidad de la vida política nacional, filtrada por códigos de interpretación que no son fácilmente compatibles. Leído en esa perspectiva, ese libro es una especie de Rashomon, aquella película de Akira Kurosawa donde la violación de una mujer y el asesinato de un hombre eran recreados por tantas versiones como testigos, incluyendo la explicación de la propia víctima. Cada quien ve lo que quiere ver, cada quien subraya lo que considera conveniente, cada quien comprende a partir de un lente preconstruido. El concierto resulta desafinado y creo que no podría ser de otra manera. Los filtros con los que los convocados responden a las preguntas son de todas las tonalidades que existen en nuestro arcoíris político, y por ello sus aproximaciones están plagadas de muy distintos puntos de vista. No hay, por desgracia, sin embargo, un hilo conductor fuerte, una columna vertebral. Por transición, así, sin adjetivos, cada quien entiende lo que quiere, y algunos implícitamente parecen pensar
que se trata o trataba de un cambio hacia el Edén, hacia una sociedad sin problemas, reconciliada consigo mismo. Una estación terminal, como si esas estaciones existieran. Lo que más se asemeja a una columna vertebral son los momentos de las elecciones, sobre todo las de 88, 94, 2000 y 2006. Y en eso creo que Carmen acierta. Las elecciones han sido momentos estelares que han modificado sensiblemente la correlación de fuerzas políticas en el país. A esa secuencia se suman algunos acontecimientos relevantes: el levantamiento del EZLN, el asesinato de Colosio, el intento de desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Pero para mi sorpresa, casi no se detienen los momentos fundamentales de la construcción de las nuevas reglas y las nuevas instituciones que remodelaron profundamente la política del país. Me refiero a las sucesivas reformas, desde la de 1977 hasta la de 96, pasando por supuesto por la del 86, 89, 90, 93 y 94. No es que no existan alusiones a ellas, sino que solo son recordadas de manera superficial. Incluso en la cronología no aparecen varias, incluyendo a la más que relevante de 89-90 que creó al IFE, al Tribunal Federal Electoral o al nuevo registro electoral, o la de 1996, la más abarcante y completa de cuantas se han producido en México. No hay, creo, suficiente aprecio por las transformaciones normativas e institucionales que se produjeron desde 77 hasta 96, sin las cuales es imposible comprender la ruta del cambio. El énfasis en las personalidades, que por supuesto son importantes, no deja ver que el marco de la contienda electoral se fue modificando lenta pero sistemáticamente, acicateado por una conflictividad creciente y demandante. Aunque Carmen insiste en preguntar por la transición democrática, quizá luego del aluvión de respuestas hubiese resultado pertinente inquirirles a los entrevistados por lo que entienden por democracia, porque al parecer el concepto sigue siendo elusivo, informe, multifacético. La transición no ha acabado, dice Denise Dresser, ha sido catastrófica, afirma Porfirio Muñoz Ledo, se echó a perder, señala Lorenzo Meyer. Las fechas de su inicio van de 1968 a 1988, o de 1997 al 2000, según el entrevistado. Babel es la metáfora sin imaginación que se me ocurre. Fijo entonces mi posición. La transición democrática mexicana es algo que ya sucedió. Se trata de una breve o larga etapa, según el gusto, de nuestro pasado inmediato en que se desmontó un sistema autoritario de gobierno y se edificaron las bases para una germinal democracia. Ello pasó entre 1977 y 1997 y antecedió a la alternancia en el Poder Ejecutivo Federal, y no podía ser de otra manera. Era imposible pensar siquiera en esa alternancia sin que estuviera precedido de un cambio democratizador. Cualquier observador medio de la política debería poder verlo. Transitamos de un sistema casi monopartidista a un sistema plural de partidos, de elecciones donde los ganadores y los perdedores estaban predeterminados, a auténticos comicios, muchos de ellos de pronóstico reservado, de un mundo de la representación política monocolor a un espacio donde coexiste la diversidad, y todo ello impactó el funcionamiento de nuestro sistema político. Ante quienes afirman que el cambio en todo caso solo fue electoral, sería necesario recordar que esa pieza, aunada a la creación de un auténtico sistema de partidos, modificó de manera radical el funcionamiento de todo el aparato estatal. Repito, pasamos de una presidencia omnipotente a otra acotada, de un Congreso subordinado a uno donde ninguna fuerza puede hacer su voluntad, de una corte irrelevante en materia política a una corte árbitro de los litigios entre poderes, de un centralismo agudo a un federalismo primitivo, con un buen número de gobernadores que no tienen auténticos contrapesos en los poderes constitucionales locales. Y por supuesto, todo ello modificó el clima en el que transcurre la política, haciendo que muchas de las libertades se ejerzan hoy
como nunca antes en el pasado. No fue una ruta sencilla, estuvo plagada de innumerables conflictos, movilizaciones, reclamos que se desataban en respuesta a normas, instituciones y prácticas contrarias a la coexistencia de la pluralidad. Pero los cambios normativos e institucionales fueron posibles gracias a acuerdos sucesivos que lograron remodelar de manera radical el espacio donde se procesa la política. Tengo la impresión, luego de leer las entrevistas, que nuestra incomprensión de esa etapa tiene dos fuentes intelectuales: la del oficialismo de antaño, que no podía aceptar la idea de transición porque para él México era desde siempre un país democrático que solo perfeccionaba de vez en vez a la propia democracia, y la de cierto discurso opositor que nunca fue capaz de valorar los cambios continuos que se sucedieron en esas 2 décadas, porque según ese discurso era hacerle el juego a las posturas oficiales. De tal suerte que cuando la alternancia en el Poder Ejecutivo Federal se produjo, apareció como una especie de milagro, un día cero de nuestra historia. Ahora bien, la democracia es una forma de gobierno, nada más y nada menos, y sus calidades y su eficiencia, su capacidad de inclusión, su funcionamiento, su dinámica, pueden resultar venturosos o no. La democracia tiene calidades y la de la nuestra creo que es para preocuparse. Por otro lado, como apunta Carlos Fuentes, la debilidad de nuestra democracia, él habla de la mala suerte de la transición, también se explica porque gravitan sobre ella todas las contrechuras de nuestra vida social. La economía no crece ni el empleo formal. Se incrementa, sin embargo, como una ola imparable la informalidad. En la pobreza material se recrea la vida de la mitad de la población y las desigualdades son la falla estructural más dramática de nuestra convivencia social. No existe un sentido de pertenencia a una comunidad nacional, sino adscripciones de clase, de grupo, de corporación, que pesan negativamente sobre la cohesión social. Nuestro Estado de Derecho es más una aspiración que una realidad, y la ciudadanía no es una, sino muchas, lo que significa que mientras algunos pueden explotar a cabalidad todos sus derechos, otros se ven marginados de los mismos y son una especie de subciudadanos. Y si a ellos sumamos el disruptivo fenómeno del narcotráfico y los retos que de manera reiterada los poderes fácticos ponen a los constitucionales, aparece un cuadro preocupante. Todo ello y más gravita negativamente y con razón sobre el aprecio a nuestra germinal democracia. Ahora bien, para afrontar cada una de esas fallas monumentales que erosionan la posibilidad de una convivencia más o menos armónica, se requieren políticas específicas, programas bien plantados y ejecutados, operaciones inclusivas que solo pueden armarse desde la esfera de la política, una esfera venturosamente democrática, pero con altos grados de ineficiencia, una zona donde se aclimata la pluralidad, pero con brújulas contradictorias y en ocasiones enfrentadas, un espacio inédito en nuestra historia, pero sujeto a un desgaste que alarma. Paso a un segundo capítulo: el déficit en relación a la percepción que tenemos. Entre la realidad y las percepciones puede mediar una enorme brecha. No obstante, las percepciones, el mundo subjetivo, es parte de la realidad, y en ese mundo también tenemos problemas. La última entrega de Latinobarómetro, la de 2011, no trajo buenas noticias. Existe y se expande un desencanto con la marcha de la economía y una distancia crítica y anímica con el funcionamiento de nuestra germinal democracia. Nos acompaña un déficit de comprensión de lo que es la democracia y un desaliento preocupante. A la pregunta, ¿su país está progresando? En México solo el 22% dice que sí, mientras el promedio de la región es 35%, y en Panamá la respuesta positiva llega a 64%, en Uruguay a 62% y en Brasil a 51%. Claro, en Honduras solamente alcanza el 7% y en Guatemala el 8%.
En los próximos 12 meses la situación económica de usted y la de su familia será mucho mejor o un poco mejor, fue otra de las preguntas planteadas. En México el 39% de los entrevistados contestó que sí, cerca del promedio de la región, que fue de 42%. Pero otra vez estamos muy lejos del optimismo de Brasil, 64%, o de Colombia, 61%, aunque también del pesimismo extremo de República Dominicana y El Salvador, donde la respuesta positiva fue del 23%. Eso sí, cuando se nos pregunta a los mexicanos si estamos satisfechos con nuestras vidas, el 76% contestamos que sí, colocándonos por encima de la media latinoamericana, que es de 72%. No alcanzamos a Costa Rica, 88%, pero nos alejamos de los humores depresivos de El Salvador, 51%. La frase, la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, solo recibió un respaldo en nuestro país del 40%, 18 puntos porcentuales por debajo del promedio en América Latina, y solo otro país de la región, Guatemala, con 36%, se encuentra por debajo. Estamos muy lejos de los punteros, Venezuela 77% y Uruguay 75%. A la formulación siguiente, en alguna circunstancia un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático, en México contestó afirmativamente el 14%, pero respondió que le da lo mismo el 36%, el más alto de toda la región. Al enunciado, la democracia puede tener problemas, pero es el mejor sistema de gobierno, en México contestó afirmativamente el 55%, muy lejos de la media de la región, que es del 76%, para no hablar de Uruguay, donde el 90% contestó afirmativamente, o Argentina, 88%. Nuestro único consuelo volvió a resultar Guatemala, con 49%. A la frase sin Congreso Nacional no puede haber democracia, el 55% de los mexicanos contestó que en efecto así era, otra vez por debajo de la media, 59%, y muy lejano de Argentina, 80%, y Uruguay, 73%. Y a la aseveración, sin partidos no puede haber democracia, exactamente la mitad de los mexicanos contestó afirmativamente, mientras el promedio en la región es de 58%, otra vez en Argentina y Uruguay, 74%, parece existir una mejor comprensión de lo que es la democracia y cuáles son algunos de sus ingredientes insubstituibles. Solo alcanzo a ver una buena noticia más allá de ese bosque de cifras. No existe ninguna fuerza política, ninguna corriente intelectual, ninguna agrupación civil que ofrezca una fórmula de gobierno distinto a la democracia. Tercer déficit, de gobernabilidad. Si algo bueno pasó en el mundo de la representación en las últimas décadas, es que México pudo ofrecer un espacio institucional a su diversidad política. Hoy ninguna corriente medianamente asentada está excluida de los congresos. En esos espacios coexisten, se pelean y se ponen de acuerdo los representantes de la pluralidad que es natural en un país masivo, contradictorio y desigual como el nuestro. Pero claro, no hay bien que mal no genere. Y como siempre, es más difícil forjar acuerdos entre organizaciones que tienen idearios diferentes que cuando uno se pone de acuerdo con uno mismo. Surge y se reproduce una nostalgia por la eficacia que tenía el sistema de partido hegemónico, aquellos años en los cuales la voluntad del presidente era la del Congreso, la de los medios, la de la nación. La inexistencia de mayorías absolutas en ambas cámaras hace tortuoso su funcionamiento y difícil los acuerdos, y por ello surge la preocupación por cómo construir esa mayoría permanente que acompañe la gestión presidencial. Pero si la preocupación es legítima, algunas de las recetas que empiezan a circular creo que no lo son. Con un tesón digno de causas mejores, no son pocos los que tratan de inventar una fórmula para que digan lo que digan los electores, una fuerza se alce con la mayoría absoluta de los representantes. Son como los magos de carpa. Ahora ven una paloma, la meto al sombrero y sale confeti.
Ahora ven una mayoría relativa de votos, le aplica unos polvos y se convierte en una mayoría absoluta de escaños. Como en los chistes, Enrique Peña Nieto nos dio una buena y una mala noticia el 21 de octubre de 2011. En Querétaro, en el marco del foro organizado por la Fundación Colosio, retiró su propuesta de reintroducir una cláusula de gobernabilidad, calificada ahora por él mismo como artificial, pero insistió en la necesidad de que exista una mayoría absoluta de legisladores, aunque no haya logrado los votos suficientes. A continuación, sus palabras: la cláusula de gobernabilidad es aquella que permite construir una mayoría de forma artificial, para que a partir de determinada votación mínima que no mayoritaria en términos absolutos, de manera automática le permite a ese partido alcanzar la mayoría absoluta. Es una fórmula artificial que amplía de manera significativa esa mayoría, son sus palabras. Y correctamente criticó que en el Distrito Federal subsiste esta fórmula que demanda apenas el 30% de la votación para que un partido se convierta en mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa. Diría uno, es de sabios cambiar de opinión, pero al parecer no de intención. Ahora nos dijo, su apuesta es la de eliminar la cláusula de ingobernabilidad. Imagino que se trató de un chiste. Se trata de la norma que impide que el partido mayoritario tenga más de un 8% de asientos en relación a su porcentaje de votos, y con ello, dice, dar lugar a que la mayoría sea quien asuma la responsabilidad de gobernar. Y junto a ello propuso el mecanismo que a mí más me entusiasma, son sus palabras, que me parece podría realmente favorecer a lograr mayorías legislativas, mayorías absolutas. Dice, la eliminación de 100 diputados plurinominales, con lo cual se garantiza la participación de las minorías, pero también se garantiza, o al menos se abre un mayor espacio, a la construcción de mayorías legislativas. Dice, hemos dado una sobrerepresentación a las minorías que han impedido la construcción de mayorías legislativas y absolutas en la Cámara de Diputados. Hasta ahí sus palabras. Vayamos por partes. Sobre y subrepresentar se usa para comparar el porcentaje de votos obtenidos con los escaños logrados. Y cuando hacemos esa operación, por ningún lado encontramos sobrerepresentación de las mayorías, sino más bien de la mayoría. Tomemos los datos de la última elección, la elección del 2009. El PRI obtuvo el 39.8% de los votos en las elecciones para diputados, pero alcanzó 239 curules, es decir, el 47.8% de los asientos, 8 puntos más, como dice la ley, mientras el PAN, con el 30% de la votación, logró 142 escaños, el 28.5% de la Cámara, y Convergencia, quien obtuvo solo el 2.55%, recibió 6 curules, 1.2% de la representación. ¿De dónde sale entonces la peregrina idea de que existe sobrerepresentación de las minorías? Como es fácil observar, las reglas actuales ofrecen un premio a la mayoría, pero a Enrique Peña Nieto ese premio le parece poco, lo ve como un tope. Al proponer suprimir esa disposición, lo que se pretende es que todos los votos obtenidos por un partido se apliquen en el reparto de los diputados plurinominales, independientemente del número de escaños que ese partido hubiese obtenido en la pista uninominal. ¿Qué se logra con eso? Eliminar el efecto corrector de la sobre- y subrepresentación que deben jugar los plurinominales. Esos diputados surgieron no solo para dar un espacio a las minorías, sino para temperar las distorsiones en la representación que de manera natural acarrea la fórmula uninominal. No se recuerda incluso que en su origen el partido mayoritario ni siquiera participaba en ese reparto, pero además se pretende pasar de 200 a 100 diputados plurinominales. La propuesta explota una pulsión arraigada, el poco aprecio por los legisladores, recoge lo que los propios senadores del PRI habían demandado y lo que el presidente de la República propuso hace unos meses, disminuir el número de diputados de 500 a 400.
pero el presidente mantenía la proporción entre unis y plurinominales, 260 y 140, para no afectar la representación. México, creo, no requiere de magos y menos de exorcistas para acabar con el pluralismo equilibrado que habita el Congreso y que es expresión de una sociedad diversa. Lo que se requiere son políticos capaces de asumir como un bien a dicha diversidad y que busquen fórmulas para sumar voluntades. Por ello, en los últimos meses, se ha abierto paso la idea de reformar nuestro régimen de gobierno para fomentar las coaliciones gubernamentales. ¿A alguien se le hubiera ocurrido plantear un gobierno de coalición en los años 60 del siglo pasado? ¿Para qué? Resultaba innecesario. Eran los tiempos del partido casi único, de las elecciones sin competencia. Es más, el momento estelar de los procesos electorales era el del destape, luego de lo cual seguía un ritual insípido y carente de tensión, porque ganadores y perdedores estaban ya determinados. De un mundo de la relación política habitado casi por una sola fuerza. El presidente y su partido tenían mayorías calificadas en el Congreso, lo que les permitía ordenar lo que pasaba en el legislativo. Un solo partido podía gobernar en solitario. Había pues mucha gobernabilidad en el sentido estrecho del término, es decir, la capacidad que un gobierno tiene de hacer prosperar sus propuestas en el legislativo, pero escasa, muy escasa pluralidad. Pero no hay mal que dure 100 años. Un país diverso, masivo, desigual, modernizado, generó sensibilidades, visiones, intereses distintos. Y ese nuevo México no cabía ni quería hacerlo bajo un solo ideario, una sola organización, un solo partido. La pluralidad política del país forjó distintos referentes partidistas y estos, a través de su competencia, modificaron de manera radical el mundo de la representación. En 1988, el PRI perdió la capacidad de cambiar por sí mismo la Constitución. En 1997, ningún partido fue capaz de obtener la mayoría absoluta de los asientos en la Cámara de Diputados. Y en el año 2000 lo mismo sucedió en el Senado. Total, que a partir de 1997 fueron necesarios los acuerdos entre dos o más bancadas para que pudiera aprobarse algo en el Congreso. Un pluralismo equilibrado se instaló y a partir de entonces una sola voz, un solo interés, una sola visión no pueden hacer su voluntad. Aprendimos que el diálogo, la negociación, el acuerdo resultaban necesarios para hacer prosperar cualquier iniciativa. Cada vez que fue aprobada una ley, que se votó el presupuesto, que se acordó una comisión, tras ello existió una coalición, solamente que esas coaliciones fueron puntuales y volátiles. Las coaliciones se han armado por necesidad, porque si no suceden, nada se puede aprobar. No han sido un capricho, sino una imposición de la elemental aritmética democrática. No son opcionales, sino obligatorias, si se quiere que una propuesta determinada avance. Por ello, apenas en octubre del año pasado, un grupo variopinto de políticos y académicos publicamos un desplegado. La virtud, creo, del comunicado que firmamos 46 personas reside precisamente en el reconocimiento de que el pluralismo equilibrado que hoy habita el Congreso es en primerísimo lugar un bien que debe ser preservado, y que dado que la República no demanda exorcistas sino políticos capaces de leer los signos de los nuevos tiempos, hay que transformar la necesidad en virtud. Ello solamente es posible y deseable a través de la construcción de acuerdos. Y por ello es útil pensar en el tránsito de coaliciones efímeras en el legislativo a coaliciones de gobierno y legislativas estables y permanentes, hasta donde lo permanente es permanente. Hay, sin embargo, que evitar una confusión. Coaliciones electorales se han dado ya, las han explotado y explorado todos los partidos. La ley las permite y qué bueno que así sea. Hubo un periodo de nuestra historia reciente que resultaba casi imposible porque la norma establecía que si dos o más partidos se coaligaban, los votos serían solamente para uno de ellos. Porque si dos o más fuerzas quieren ir unificadas a una elección, deben tener todas las facilidades para hacerlo.
Pero lo que jamás hemos tenido en México son coaliciones de gobierno, acuerdo entre dos o más partidos que pactan un programa de gobierno, otro legislativo y la integración de un gabinete. Y eso se hace, y perdón por la insistencia, por necesidad, es decir, cuando quien ocupa la titularidad del Poder Ejecutivo no tiene el suficiente respaldo en el legislativo. Por supuesto, cualquiera puede aspirar a ganar en singular la mayoría absoluta en el Congreso, y entonces no requerirá del expediente de la coalición. Pero incluso en ese caso, nunca está de más tenerlo a la mano. Otra cosa muy distinta es tratar de modificar la ley para decretar una mayoría absoluta de escaños sin haber obtenido los votos suficientes para ello. Es decir, la pretensión de que un partido con el 35% de los votos, por la magia de la ley, se convierta en un partido con más del 50% más uno de los legisladores. El desplegado al que he hecho alusión hace un planteamiento de carácter general, no presupone una traducción específica en términos de la forma de gobierno adecuada. Bajo ese manto caben diversas opciones: el gobierno de gabinete, modalidades de semipresidencialismo, la disposición constitucional de hacer opcional los gobiernos de coalición o incluso el tránsito a un régimen parlamentario. Sigo pensando que esto último sería lo más adecuado, pero creo que eso nos llevaría por el momento a otra discusión. Cuarto déficit, en materia económica y social. El problema más grave de México es que no es un país, sino muchos, escindidos por condiciones de vida materiales no solo diferentes, sino marcadamente desiguales. El sentimiento de pertenencia a un nosotros nacional se vuelve casi imposible, salvo en las justas deportivas en donde aflora un nosotros epidérmico y volátil, y en algunas expresiones culturales que ofrecen sentido de comunidad. La vida social transcurre por muy diversos rumbos y con escasos puentes de contacto. Son las clases, los grupos, las pandillas, las organizaciones sociales o partidistas, las cámaras empresariales o los clubes deportivos, las organizaciones no gubernamentales o las corrientes musicales y de moda, donde las personas encuentran identificación, sentido de pertenencia, ambientes habitables. Y el factor fundamental de ese archipiélago de afectos e identidades, que en sí mismo no tiene nada de malo, que impide la construcción de un sentido de adscripción a una comunidad nacional, es la desigualdad oceánica que tiña las relaciones sociales y la pobreza que impide que franjas más que significativas de ciudadanos puedan serlo. Es decir, que carezcan de la base material y cultural mínima para apropiarse de sus derechos civiles, políticos, sociales y culturales. Si ello es así, los temas de la pobreza y la desigualdad deberían estar en el núcleo duro de cualquier agenda, no solo como un grave problema en sí mismo, sino como los corrosivos más activos del aprecio a la democracia. Quien abra la página electrónica del Coneval se encontrará con un cuadro elocuente y preocupante. Se trata de un resumen de la evolución de la pobreza en nuestro país entre 1992 y 2006. En síntesis, la pobreza tiende a decrecer a un ritmo lento, lentísimo, pero las crisis económicas hacen que la misma se eleve de manera alarmante. En 1992, el 53.1% de las personas se encontraba en pobreza de patrimonio, el 29.7% en pobreza de capacidades y el 21.4% en situación de pobreza alimentaria. Pero en 1996, un año después de la crisis, las cifras habían crecido en forma espectacular. 69% de las personas se situaban en pobreza de patrimonio, 46.9% en pobreza de capacidades y 37.9% en situación de pobreza alimentaria. Los niveles de 1992 apenas se recuperaron entre el año 2000 y el 2002, y en el 2006 los porcentajes respectivos eran de 42.4, 20.7 y 13.8. 2 de cada 3 personas en situación de pobreza alimentaria viven en las zonas rurales, y a pesar de los porcentajes de decrecimiento relativo de la pobreza,
el propio Coneval alerta diciendo que solo 1.5 millones de personas han abandonado la pobreza de patrimonio entre 1992 y 2006. Y hoy, como hasta el más desinformado sabe, México y el mundo viven una nueva crisis. La economía decrece y crece a tasas insuficientes, lo que significa menos empleos formales y crecimiento de una informalidad aún más precaria, dada la contracción del mercado y, por supuesto y por desgracia, un aumento de la pobreza. Algo de lo avanzado se desvanecerá. Las cifras ya son escalofriantes, pero la desidia en esa materia es inaceptable. Al parecer es necesario repetirlo. No existe nada más corrosivo para la convivencia social que el decrecimiento económico, el incremento masivo del trabajo informal y el desempleo, la expansión de la pobreza, el ensanchamiento de la desigualdad, la inexistencia de redes de protección social. Y todo ello, por desgracia, está ocurriendo ante nuestros ojos. No se trata de unos puntos más en la agenda, sino de los temas que acabarán o no forjando las condiciones para una coexistencia medianamente armónica. El INEGI, por otro lado, nos informó en 2011 que el ingreso promedio mensual por hogar es de 11.645 pesos. Pero el INEGI va más allá. Los resultados de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gastos de los Hogares resultan imprescindibles para medir el pulso de la evolución de nuestra economía ligada a la cuestión social y resulta ineludible para repensar la política económica y su impacto. De 2008 a 2010, el ingreso promedio por familia descendió 12.3%, y si a ello le sumamos la caída entre el 2006 y el 2008, que fue de 1.6%, tenemos que en 4 años la pérdida promedio alcanzó el 13.7%. Mala noticia sin duda, pero a la que vale la pena acercarse con más precisión. El INEGI divide los 29 millones de hogares en deciles, y mientras el 10% más pobre recibe como ingreso familiar mensual un promedio de 2.054 pesos, el 10% más rico alcanza en promedio 39.476. Valdría la pena aplicarle al decil de los más ricos un tratamiento similar al de todos los hogares, es decir, dividirlo en 10 categorías, porque de seguro encontraríamos en él una enorme polarización. El INEGI informa que la merma en los ingresos no fue pareja y que los más altos fueron los que proporcionalmente más perdieron, mientras los más pobres, los deciles del 1 al 5, perdieron entre el 7.6 y 6.7% de su ingreso. Los medios, los deciles del 6 al 8, los redujeron entre el 8 y 9.9%, y los más ricos, los deciles 9 y 10, bajaron 11.5 y 17.8% respectivamente. En una palabra, malas noticias para todos. Como en el tradicional juego de la pirinola, aparece la peor cara posible: todos pierden. Aunque es de suponer que en los hogares que tienen ingresos más precarios, cada punto porcentual menos significa un estrechamiento mayor de sus condiciones de vida. En consonancia, el gasto de los hogares en los últimos 2 años medidos decreció en 3.8% en promedio, pero mientras los más pobres dedican el 49.9% de su gasto a la compra de alimento, bebidas y tabaco, los más ricos solo destinan ese rubro el 22.9%. Y en contraposición, mientras los más pobres solo dedican a la educación y al ocio el 5.4% de sus ingresos, los más ricos lo destinan el 19.5%. Los datos del INEGI apuntan a 2 conclusiones, una general y más que conocida y otra coyuntural. La primera es que seguimos siendo una sociedad cuyo rasgo fundamental es el de una oceánica desigualdad, aunque en estos 2 últimos años los que más perdieron fueron los de arriba. La segunda es que no solo persiste la desigualdad, sino que en los últimos años casi todos hemos perdido. Las explicaciones a estos fenómenos se multiplican, y qué bueno que así sea,
la fuerte caída de la economía mexicana de 2009, el impacto de la crisis financiera que iniciaba en los Estados Unidos, se expandió a todo el mundo, causando una recesión de alcances planetarios, el incremento en el precio de los alimentos y hasta la secuela de la epidemia de H1N1. Seguro todos estos fenómenos pueden explicar la triste caída de los ingresos en los hogares mexicanos. Pero las explicaciones, lo sabemos, no consuelan. Son apenas el primer escalón para eventualmente empezar a construir una razonable esperanza. Se requiere por lo menos una nueva reflexión sobre lo que en materia de política económica se está haciendo en el país. Pero por lo pronto, vale la pena señalar que no se trata de un asunto exclusivo de nuestro país. Por el contrario, el marco internacional parece estar en consonancia con nuestros problemas. En el 2009, Ludolfo Paramio publicó un breve libro, La Socialdemocracia. En él ilustra, narra y analiza el cambio de paradigma que sufrieron las sociedades europeas en las postrimerías de la década de los 70 del siglo pasado y sus perturbadores efectos, un tema que tuvo enorme reverberación en América Latina. Los años dorados, dice él, de la segunda posguerra habían estado marcados por un modelo de sociedad homogeneizada, hegemonizado por la socialdemocracia, que intentó y logró conjugar de manera eficiente los valores de la libertad y la equidad. Se trataba de construir una sociedad inclusiva, cohesionada, y ello solo era posible reconociendo y apuntalando una serie de derechos sociales, la educación y la sanidad universales y un sistema de pensiones por jubilación. Se trató de un proceso en el que el principio de igualdad que preside todo régimen democrático impactó también a la economía y a la sociedad. Sin desconocer que el modelo llegó a sus propios límites y generó una serie de dificultades, dice él, estancamiento con inflación, Paramio subraya que se produjo también un cambio de valores entre las clases medias y las élites europeas, que alimentó un ascenso imparable de la visión neoconservadora de la sociedad y la economía. Escribió: el modelo neoconservador se ha caracterizado durante 3 décadas por promover el recorte de los impuestos, la reducción de los servicios públicos, el acoso a los sindicatos y a lo que representan, y por impulsar la ilusión de que la prosperidad de todos depende de que los ricos aumenten sus ingresos, y del acceso a través del mercado a los servicios que en el modelo socialdemócrata de sociedad constituyen servicios públicos universales. La desigualdad como principio de progreso social sustituye a la visión de una sociedad cohesionada con buena calidad de vida para todos. No obstante, sus resultados están a la vista. La crisis financiera que estalló en 2007 y 2008 y su preocupante secuela, aunada a la profundización de las desigualdades, parece demandar un cambio de rumbo. La ortodoxia promercado demuestra no solo sus límites, sino una carga disruptiva al forjar una sociedad polarizada, insolidaria, quebrada. Cito: el estallido de la crisis ha hecho evidente la necesidad de volver a regular los mercados financieros, al tiempo que se revisen las políticas impositivas sesgadas a favor de los que más tienen y el apuntalamiento de los servicios públicos universales. Adelantándose a Tony Judd, en Algo va mal, Paramio escribió, lo cito en extenso: la alternativa socialdemócrata pasa por resaltar el papel del Estado como regulador para evitar el capitalismo de casino que ha conducido a la crisis actual, por la protección social y la defensa de los ingresos de los trabajadores, y por la inversión pública para mejorar las infraestructuras, la sanidad, la educación, como condiciones para el crecimiento de la prosperidad a mediano plazo. Por supuesto, defendiendo también la tradición de tolerancia y las libertades individuales que la socialdemocracia ha heredado del liberalismo. Para ello es necesario volver a imaginar un modelo de vida en común. En suma, la transición democrática concluida deja también una estela de saldos negativos, de comprensión, de percepción, de gobernabilidad, de una economía que no crece con suficiencia, de una sociedad muy poco integrada, y todos esos campos, creo, requieren de políticas específicas
si es que queremos desmontar o remontar los déficits que la transición nos ha dejado. Muchas gracias.